Bienvenidos nuevamente al curso de Gestión de la Innovación. Mi nombre es Haider Ochoa y hoy hablaremos sobre el sistema de gestión de la innovación. Para empezar a hablar del tema, es importante considerar unas generalidades iniciales. En primer lugar, es necesario hablar de algo que se llama el pensamiento estratégico, que viéndolo un poco desde la perspectiva de la unidad 1 y cuando hablábamos de la articulación de la estrategia con la innovación, esto tiene mucho que ver. Y es, obviamente, el pensamiento estratégico se define en relación con el entorno, es decir, con todo lo que hablábamos un poco de estar pendiente, de estar monitoreando, por ejemplo, las fuerzas de deporte o los diferentes ámbitos como el social, el político, todo esto, y de comprender la organización como un sistema, un poco lo que veíamos que es, la organización no es estática, es un ser vivo, necesita estar aprendiendo constantemente, evolucionando para poder responder a las necesidades. Por otro lado, entonces es importante considerar la cultura de la innovación. La cultura de la innovación básicamente se transforma en tres elementos. Uno es la generación de ideas, dos, la cultura del cambio y tres, el intraemprendimiento. Si vemos un poco más en detalle, la generación de ideas es, pues obviamente, el desarrollar nuevos productos, nuevos servicios o inclusive el mejoramiento de los procesos depende de las ideas. Entonces, ¿cómo promovemos una cultura que permita constantemente generar nuevas ideas? En Google, por ejemplo, el 80% del tiempo los empleados están dedicados a los proyectos de la organización, el 20% a sus proyectos personales. Entonces, buscan constantemente generar nuevas ideas a partir de estos tiempos, de estas políticas, para que esto se conviertan en nuevos productos o en nuevos servicios. Eso se conecta, por ejemplo, con el intraemprendimiento. ¿Cómo generamos ideas que se puedan materializar, que no solamente se queden en ideas? Volviendo al caso de Google, uno podría ver que Gmail, el correo electrónico más utilizado en el mundo, es uno de estos casos que es producto de esas posibilidades de generar ideas y de intraemprender, ¿cierto? Gmail se dice que nace en el 20% de ese tiempo que tiene el empleado para sus proyectos personales. Y obviamente esto se materializa en la cultura del cambio. ¿Esto qué quiere decir? En proponer todas esas acciones que constantemente estén generando cambios a nivel de la organización, cambios en el comportamiento, nuevas prácticas, mejoramiento de los procesos, todas estas posibilidades que dan la generación de ideas y el intraemprendimiento. Y por último está toda la parte de gestión del conocimiento, que entonces también lo hemos hablado y que involucra tres elementos claves. La gestión de la información, y yo creo que ahí está muy conectado con el tema de la gestión documental, pero hablamos de gestión de la información un poco más amplio, en términos de lo que hemos dicho hasta ahora, de que no solamente es el documento tal como lo conocemos, sino que hay otros elementos claves también para gestionar. Por ejemplo, ¿qué pasa con los datos? Los datos también son claves en ese proceso de gestión de la información. O hay otros sistemas ajenos a la gestión documental que también deben gestionarse y que también deben integrarse con todos estos procesos. La inteligencia estratégica, que es la que nos permite monitorar el entorno sistemáticamente, organizadamente, o sea, es la que facilita el monitoreo del entorno para la toma de decisiones. Entonces, ahí la vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva se articulan plenamente a comprender qué pasa en su medio para poder sugerir o ayudar a la toma de decisiones. Y la investigación y desarrollo, que implica entonces ya la generación de conocimiento para la materialización en productos, servicios o mejores procesos. Ustedes ven que muchas organizaciones hoy en día tienen unidades de I+D, que eso básicamente traduce en investigación y desarrollo. ¿Qué hacen esas unidades de I+D? Buscar las posibilidades de materializar las ideas en productos, en servicios o, como lo hemos dicho, en procesos. Entonces, es clave para eso. Entonces, estas generalidades es necesario tenerlas en cuenta porque son el marco general de lo que son los sistemas de innovación. Esto nos lleva un poco a pensar que los sistemas de innovación, digamos que comúnmente se han dado a partir de diferentes formas. Inclusive se han pensado en modelos de innovación o en modelos de gestión de la innovación o en modelos, como lo dice acá, de empuje tecnológico y tracción del mercado. Estos son dos ejemplos de la cantidad de modelos existentes en torno a la gestión de la innovación. Estos son dos de los más famosos, que es el modelo de empuje tecnológico, que es el que ustedes ven en la parte de arriba, ¿cierto? En esta partecita.
el empuje tecnológico lo que dice básicamente es, se produce investigación para hacer una invención o para hacer un descubrimiento, es decir, se hace todo el proceso de investigación para a partir de ahí generar un prototipo, por ejemplo, de un producto. Y con ese prototipo se hace un análisis de mercado o un análisis de marketing para ver qué posibilidades tiene de éxito ese producto en el mercado. Y a partir de ahí pues, se empiezan a generar estrategias de ventas para lograr impactar pues, plenamente en el mercado. Y el modelo de tracción del mercado, pues digamos que no surge propiamente de las ideas de la empresa o adentro de la empresa, sino que surge plenamente del mercado. Entonces, ¿qué hay? Hay una necesidad latente del mercado que se identifica por diferentes medios, la vigilancia, los estudios de mercado, pues comportamiento del consumidor, todo esto, permiten demostrar que hay una necesidad. A partir de ahí, pues obviamente operan todos nuestros sistemas como los que acabo de mencionar para identificar la oportunidad y a partir de esto se desarrollan proyectos para la invención, para generar toda la invención pues, o todo el desarrollo de un producto o de un servicio. Esto genera un prototipo nuevamente, que es algo que podemos probar, que podemos ver cómo funciona, ¿cierto? Probar en el mercado. Se desarrollan estrategias de cómo llevarlo al mercado, cómo relacionarlo mejor con el cliente, estrategias de ventas y obviamente esto pues ya se arroja esta nueva idea al mercado. Si ustedes ven, el modelo de empuje tecnológico tiene una falencia y es que al nacer plenamente en la organización, ¿cierto? Aquí en la invención, tiene dificultades y es que posiblemente lo que se haga no tenga un muy buen impacto en el mercado. Entonces, a veces no solamente basta con empujar la tecnología hacia el mercado, porque puede ser que es algo que el mercado no necesita. El modelo de tracción, pues digamos que tiene una oportunidad mayor al tener posibilidades de identificar plenamente la necesidad en el mercado. ¿Cuál es el asunto? Que a veces no fallan mucho las técnicas o las formas de identificación de la oportunidad. Entonces es clave entender que estos son dos modelos de los existentes actualmente. Entonces, esto nos lleva un poco a preguntarnos, bueno, pero hemos hablado de cuáles son las generalidades en torno a la innovación, hemos hablado pues de que hay unos modelos existentes entre muchos que hay, de que me dicen cómo funciona la innovación, cómo funciona el cambio o la generación de conocimiento que se materializa en productos y servicios, pero yo creo que es clave de definir qué es eso de la gestión de la innovación. La gestión de la innovación hay que entenderlo como un proceso que orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles, en este caso humanos, técnicos, económicos, con el objetivo de aumentar la creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los que existen. Entonces, si ustedes ven acá, es una acción como de hacer conciencia, de consolidar, de buscar los mejores caminos, los mejores medios para que el conocimiento realmente fluya en la organización y permite impactar pues obviamente en lo que son los procesos, los productos o los servicios. Entonces no es algo nuevo, digámoslo así, algo que apenas se haga ahora, sino que es hacer conciencia sobre ese proceso de generación de conocimiento. Esto, si uno lo pone en la perspectiva de ustedes como archivistas, aplica plenamente. Es decir, si ustedes están en un archivo, pues ahí tienen que tener mecanismos para que pueda generar el conocimiento. Sin esto, pues básicamente su unidad caerá por allá en el olvido. O lo que pasa, que para nadie es un secreto, que muchas organizaciones no consideran pertinente, pues, o no consideran importante tener unidades de gestión documental, pues, o archivos como tal. Entonces, es importante empezar a ver estas lógicas para empezar a promover el mayor desarrollo y una respuesta de mejor manera de los archivos o las unidades de gestión documental o los centros de información a las dinámicas organizacionales. Porque yo creo que es clave entender también que no solamente se ve la gestión de la innovación en relación con el entorno, con el contexto social, con el mercado, sino que también se ve a nivel organizacional, es decir, una unidad
como tal, y en este caso el ejemplo que hemos puesto con gestión documental, también tiene que estar pendiente de cuáles son las exigencias de su medio, que en este caso es la organización como tal. Entonces, la gerencia, por ejemplo, los tomadores de decisiones que piensan al respecto. ¿Cómo surge todo el asunto de gestión de la innovación? Entonces es clave decir que surge a principios de los 80 y digamos que empieza a materializarse en los sistemas de investigación y desarrollo, que esto es muy importante porque los sistemas de investigación y desarrollo son los que ponen esa perspectiva de la generación de conocimiento a las organizaciones. Es decir, ya no solamente se hacía conocimiento, se construía conocimiento en las organizaciones, en las universidades, sino que las organizaciones también se ven en la necesidad ante un poco lo que empieza a pasar con el advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces ustedes ven un poco el desarrollo de los 80, con todo el asunto de la computación, pues miren que empieza un desarrollo muy acelerado de una industria que era pues, o que tenía muy poco tiempo. Entonces empiezan, por ejemplo, Microsoft y Apple a competir, y esto implica pensar en desarrollo constante y con mayor rapidez de nuevos productos. Entonces ahí la investigación y desarrollo es clave, o por ejemplo también en el sector farmacéutico. La orientación a la generación y la gestión del conocimiento. Entonces esa es una característica muy importante para la gestión de la innovación, lo que hemos hablado. Si un poco lo que uno ve detrás de la gestión de la innovación en sí, es como que ese conocimiento que se materializa en las personas, cómo realmente impacta a la organización, cómo se puede transferir, ¿cierto? Cómo eso se materializa en productos y servicios. Y ahí la gestión de la información en relación con la gestión del conocimiento es clave. Mejoramiento continuo y sistemático. Entonces, que estas prácticas de generación de conocimiento, de gestión de la innovación, no solo implican una acción de un momento, sino que sean acciones cotidianas, acciones organizadas, ¿cierto? Acciones intencionadas, o sea, que se conviertan en algo que sea que la organización pueda aprender, que las personas puedan aprender y que se siga haciendo. Y digamos que la gestión de la innovación también busca el desarrollo de sistemas y procesos de innovación. Un poco esto es adquirir rutinas, de que sea clave la creación de conocimiento para el desarrollo de la organización. Ahora hablaremos un poco del sistema de gestión de la innovación. Es decir, hemos hablado un poco de las generalidades de modelos existentes y de muchos tantos que existen, pero ahora hablaremos y nos enfocaremos un poco más en lo que es el sistema como tal, y en este caso en qué comprende. Inicialmente es importante mencionar que entonces el sistema tiene unas herramientas propias para generar todos los procesos de innovación. Ahí podemos mencionar herramientas como la inteligencia estratégica, las metodologías de co-creación, de diseño como tal. Vamos a desarrollar un poco más este tema en la unidad 3 del curso. Ahí veremos algunas de esas herramientas un poco más en detalle. Posteriormente está el proceso de innovación, que hablaremos de él a continuación, al igual que de la estructura organizativa del sistema. Es fundamental también hablar de la gestión de recursos. Yo creo que no hay sistema que sobreviva sin recursos, tanto financieros como humanos. Es clave, por ejemplo, la formación de los recursos humanos para poder comprender e implementar procesos de innovación, la definición de objetivos concretos para poder saber hasta cómo va y hasta dónde puede llegar la implementación de ese sistema, y obviamente la definición de políticas que permitan guiar, orientar el desarrollo de los procesos de innovación. A veces, y yo creo que es clave no solamente para el tema de la innovación, sino para muchos ámbitos, y es que las políticas marcan un camino o una orientación clave, clara, para el desarrollo de todo tipo de sistema. Entonces es muy importante mantener eso. Inclusive si ustedes ven en su ámbito de la gestión documental, ustedes cuentan muchas veces con políticas para saber cómo gestionar ese tipo de sistemas. Este es el modelo, pues, o el gráfico más representativo de lo que es el proceso de innovación. El proceso, pues, se graficaba con un embudo, porque
digamos que lo que uno busca es filtrar. Hay la necesidad de generar ideas, todas las posibles, para ir filtrando y que eso se vaya materializando en proyectos que posteriormente se conviertan en mejores procesos o en productos o en servicios, tal como le hemos hablado hasta ahora. Entonces, si ustedes ven en la primera parte, ¿cierto? En esta parte, ven que dice oportunidades. Entonces, lo que entra al embudo es precisamente la identificación de oportunidades, de necesidades, de problemáticas, de todo esto pues que hemos hablado hasta ahora y cómo utilizamos herramientas que nos permitan identificar esas oportunidades. Ahí lo que hemos dicho un poco de la inteligencia de negocios, por ejemplo, todo el tema de Big Data, que tanto se habla en el medio, es clave para identificar esas oportunidades, el procesamiento de datos, el lograr analizar una gran cantidad de datos que están, por ejemplo, en redes sociales, puede ser muy importante para el desarrollo o la identificación de oportunidades para poder generar innovación. Digamos que teniendo todas esas ideas, todas esas oportunidades, precisamente lo que viene es toda la parte de evaluación para mirar cuáles son posibles, cuáles son factibles, cuáles son viables, y a partir de eso se da un proceso de priorización que implica pues a veces la priorización no solamente depende del nivel de oportunidad de la idea pues, o de la necesidad, sino también de los recursos disponibles, obviamente de los intereses de la organización. A partir de eso viene pues toda la definición de un proyecto alrededor. Ahí muchas veces intervienen pues las unidades de I+D. Sin embargo, yo creo que es clave comentar que ya hoy en día I+D ya no solamente se concentra en simplemente una unidad o una oficina donde estén por allá los que investigan, sino que inclusive hay estrategias que involucran a toda la organización, a todos los empleados para generar ideas y para desarrollar proyectos. El caso que ya hemos puesto, que es el caso del producto de Gmail, que diría uno que es una idea I+D, pero que básicamente hace parte de una estrategia organizacional para todo tipo de empleado de Google, ¿cierto? Porque cada quien podría desarrollar su idea en ese tiempo que le da Google para hacerlo. La ejecución como tal, obviamente, y el seguimiento, ¿cierto? El seguimiento es clave para el proceso de innovación porque es necesario estar monitoreando qué pasa un poco con esas ideas que se van materializando en nuevos productos o servicios. A veces hay que decirlo, pues, y es normal que pase, y es que hay muchas veces muchas ideas que llegan al mercado y que así se hayan desarrollado a partir de una necesidad, pues no necesariamente tienen el impacto que se quería. Entonces es necesario hacer un seguimiento sobre ese tipo de procesos que se dan. Entonces la innovación involucra eso, como desde ese primer momento de cómo generar ideas, de cómo identificar oportunidades, hasta la materialización y el seguimiento de esos procesos, de esos productos o de esos servicios en nuestro caso. En este caso, para ustedes como archivistas, como los encargados de las áreas de archivo y gestión documental, es muy importante que consideren cómo estar generando proyectos, ideas inclusive, para mejorar un poco lo que ustedes hacen. Nuevas formas de clasificación, de organización, de valoración, todos esos procesos que ustedes adelantan, de disposición final de los materiales, de cómo aprovechar un poco la información que ustedes tienen ahí. Hemos hablado incluso en muchos ámbitos diferentes de la necesidad de que, como ustedes son los que tienen la información, cómo la aprovechan. Entonces, por ejemplo, cómo utilizan técnicas de Big Data, de Open Data, por ejemplo, para lograr aprovechar toda esa información que tienen en las organizaciones. Digamos que a eso se le suma, y es que hay una norma, que es la norma UNE 166002. Las normas UNE pues son unas normas españolas. Sin embargo, con el correr de los años se han venido convirtiendo como en estándares, en estándares a nivel internacional, que inclusive si ustedes ven un poco las normas colombianas, en este caso la 58000, ven que es muy similar a esta norma UNE 166-0002. Entonces, las empresas, las organizaciones en sí, los sistemas, comprenden que es necesario tener en cuenta este tipo de estándares para poder desarrollar sistemas de gestión de la innovación. Si ustedes ven ahí un poco en el gráfico, mire que todo empieza
por la generación de las ideas. Las ideas son la clave. A veces no consideramos las ideas como fundamentales o coartamos las ideas, pero realmente esto es lo que tiene la base para poder generar innovación. Los productos, los servicios o los procesos no nacen de la nada, nacen precisamente de las ideas. Y a partir de esas ideas, ¿cómo se pueden identificar? Pues aquí hay una serie de herramientas. Si ustedes ven, miren que está vigilancia tecnológica, por ejemplo, la previsión tecnológica. Esto se materializa plenamente en la inteligencia estratégica, la promoción de la creatividad, en este caso toda esta parte de acá, y obviamente el análisis interno y externo, ¿cierto? O sea, a veces es clave también identificar herramientas que permitan proveer o mirar cómo hacer un análisis interno y externo de las capacidades de la organización. También se pueden generar ideas a partir del mercado potencial, del estudio de viabilidad de las ideas que se dan en torno a ese mercado, ¿cierto? De generación de proyectos con todo eso. Entonces, las ideas logran materializarse o logran identificarse plenamente a partir de muchos tipos de herramientas. De ahí viene pues todo el proyecto de innovación que se materializa pues obviamente en la invención o el diseño, en el diseño detallado y la prueba piloto, en el rediseño, demostración y producción a partir de la evaluación de la prueba piloto y posteriormente de la comercialización. Esto pues usted lo ve mucho en el marco de una empresa, pero si es una organización social pues también tendría cabida, ¿cierto? O sea, ya no se piensa tanto en la comercialización, sino un poco en el impacto, porque como se puede ver en torno a este curso, también es necesario destacar que la innovación implica no solamente un impacto en el mercado, sino por ejemplo un impacto en la sociedad. Entonces, este modelo también puede transformarse en torno a este tipo de organizaciones. O en el caso de ustedes, como una unidad específica dentro de una organización, es como la comercialización básicamente se materializa en el impacto a nivel organizacional, en la adopción de las ideas, en la adopción de los sistemas, de los productos o de los servicios que ustedes generan, ¿cierto? Esto se convierte en el cuerpo de conocimientos científicos y técnicos existentes para la organización, ¿cierto? Y todo eso involucra pues plenamente la generación de conocimiento a partir de la investigación. Entonces, esto es una forma que también nos dice la norma UNE, pero que a pesar de tener una representación gráfica diferente, pues podría decir uno que es similar a esto que es el proceso de innovación que veíamos anteriormente. Entonces, hablemos ya un poco de la estructura organizativa, como otro de los componentes importantes dentro del sistema de gestión de la innovación. ¿Qué es la estructura organizativa? Pues hace referencia a las personas de la organización que se encargan de la implementación y el seguimiento del sistema. Esto puede darse pues, por tres caminos principalmente. La asignación a una sola persona, ¿cierto? Por ejemplo, en aras de las pequeñas y medianas empresas, pues diría uno que no tienen cómo crear una unidad grande, pero pueden encargar a una persona para que empiece a pensar en la implementación de sistemas de gestión de la innovación. También está la asignación a un departamento existente. Eso pasa, por ejemplo, se ve mucho en departamentos de planeación, ¿cierto? O en los mismos de investigación. Les asignan estas tareas que tienen que ver con la implementación de sistemas de innovación. O como últimamente también se empieza a ver, y es que la innovación no solamente se produce en la I+D y por allá en un apartado específico, en una unidad específica, sino que se debe involucrar a toda la organización. Entonces hay una fuerte tendencia a buscar mecanismos para que se involucre a toda la organización en toda esta parte pues, de generar sistemas de gestión de la innovación. Digamos que hay unos roles definidos en toda esa estructura organizativa que se propone en torno a los sistemas de gestión de la innovación. ¿Cuáles son esos roles? Pues la existencia de un comité de innovación que piensa y que involucra a los responsables de las tomas de decisiones. De nada sirve tener un sistema o una propuesta de sistema de gestión de la innovación si los tomadores de decisiones no están convencidos de ello. Pues porque realmente lo que realmente se materializa es lo que el tomador de decisión pues permita o apoye pues en su proceso o en su gestión. Entonces,
es clave que se involucran los tomadores de decisiones en todos estos procesos. Normalmente ellos están en los comités de innovación. El gestor de innovación, que entonces es el responsable de operativizar y promover la innovación. Entonces, a veces se conforman unidades donde crean una figura que se llama gestor de innovación, precisamente para promover toda la cultura de la innovación. Y las unidades de I+D+I, que entonces son las encargadas de llevar a cabo los proyectos de investigación o de innovación. Sin embargo, como les he dicho, digamos que hoy en día están buscando las formas de involucrar, o sea, que estas unidades simplemente sean puentes, sean aquellos que estimulan, que conectan las ideas para el desarrollo de los productos, pero que sea toda la organización la encargada de generar todas esas ideas para materializarse en nuevos productos, servicios o procesos. Que inclusive eso se conecta un poco con lo que hablábamos en la primera unidad cuando hablábamos de intraemprendimiento, ¿cierto? Cómo generar nuevas estrategias para que los empleados también promuevan sus propios proyectos. En torno a las políticas y objetos y objetivos, entonces aquí es clave entender que la política son esos principios, esas líneas orientadoras que permiten determinar cuál va a ser la actuación de la organización frente a la innovación. Entonces, el tema de políticas pues, se comprende en saber qué camino vamos a tomar y cómo lo vamos a orientar. En pautas a seguir en los procesos de innovación, en cómo se articula esto con el plan estratégico, y vuelvo e insisto en que los tomadores de decisiones son fundamentales en esto, y obviamente todo el ejercicio de planeación estratégica debe estar articulada con todo el tema de política de innovación, si no, no tiene pues, sentido implementar un tipo de sistema de esto. En torno a los objetivos, entonces estos permiten que determinar cuál es el alcance pues, o lo que involucra al sistema de gestión de la innovación, describen lo que la empresa espera obtener de su actividad de innovación, esto es clave, e involucra la definición de los recursos, ¿cierto? Humanos, materiales, financieros, logísticos, todo esto. Entonces es clave tener en cuenta que para que se pueda dar una actividad innovadora deben haber definición de objetivos y políticas en torno a los sistemas de gestión de la innovación. Entonces, estos elementos que vimos hasta ahora son claves para comprender cómo funciona el sistema de gestión de la innovación. Otros de los que veíamos en la gráfica pues nos quedan pendientes, pero es porque los vamos a trabajar posteriormente, ya muy puntualmente o más específicamente para mirar cómo podemos operativizar un poco más ese tema de la gestión de la innovación. Entonces, a modo de cierre, es importante decir que la operatividad de la innovación se da como a partir de los proyectos, y esto involucra definir qué recursos y qué herramientas existen. Yo creo que es muy importante decir que por ejemplo ustedes como archivistas, como empleados muchas veces en esas unidades de gestión documental, para poder notar o para poder avanzar en términos de las necesidades y los problemas que se les presentan, la necesidad de desarrollar proyectos. Entonces ahí es una capacidad que se debe adquirir, y es como generar proyectos en torno a esa identificación de necesidades o problemas que se presenten. Y para que el sistema, lo que decíamos ahorita, para que el sistema pueda funcionar, es necesario el compromiso de los tomadores de decisiones. Si estos no están convencidos de ello, pues básicamente es dinero perdido. Ellos tienen que involucrarse porque ellos son los que toman decisiones y los que marcan el rumbo de la organización. Entonces es clave involucrarlos para la generación de una cultura del conocimiento y la innovación. Por último, entonces es necesario preguntarse si para el desarrollo exitoso de los sistemas de gestión de la innovación es importante involucrar los sistemas de gestión de la información en la gestión documental. Eso es una pregunta que se la dejo a ustedes, pero que de entrada es importante indicar que es fundamental. Es decir, sin una buena gestión de la información, básicamente los proyectos posiblemente no funcionen. O un caso muy específico pues, y muy básico al respecto es que muchas veces se cometen errores y esos errores no se documentan. Al no documentarse o al ver que el proyecto no funcionó, pues posiblemente en el tiempo vuelvan y se sigan cometiendo. Entonces, tener toda esa información a la mano
la posibilidad de establecer mecanismos de que la información pueda fluir para que el proyecto pueda funcionar, se vuelve algo fundamental para que eso pueda materializarse en mejores procesos, pues en el mejoramiento de los procesos en general, en el desarrollo de productos o en el desarrollo de servicios. En su ámbito, por ejemplo, la gestión documental, pues para nadie es un secreto que es necesario idear mecanismos de gestión de la información para que puedan sustentar y para que obviamente puedan resolver las necesidades y los problemas que se les presentan de manera cotidiana o inclusive de forma estratégica. Entonces, eso es fundamental que lo consideren hoy en día. Como hemos visto hasta ahora, entonces el sistema de gestión de la innovación pues no es algo que simplemente surja de la nada o de simplemente coincidencia, sino que necesita de una planeación para poder tener su realización y para poder tener una buena implementación. Hay normas estándares que ya nos dicen cómo es, y vimos un poco de ello con la norma UNE, y hay modelos que también nos dicen cómo funciona. Entonces, es fundamental que se analicen todos estos componentes que hemos visto hasta acá y los que veremos próximamente en detalle para poder comprender un poco más sobre cómo es el funcionamiento de los sistemas de gestión de la innovación. Espero sea de mucho interés y de su agrado esta videoclase y nos vemos en una próxima oportunidad.